bienvenidos a Perspectivas Ambientales, un espacio para conversar, para educar, para dialogar sobre políticas, visiones, propuestas que contribuyen a mejorar una conciencia ambiental. Esta mañana tenemos a Christopher Velasco. Él es el presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de Riesgos. Y con Christopher tenemos varios temas y este tema es crucial. Primero porque es hoy justamente el día del riesgos y hemos trabajado juntos en mirar cómo articular de mejor forma el tema de riesgos y cambio climático. Creo que todavía se está trabajando por separado, hay planes de acción climática, pero el tema de riesgos está por su lado, siendo que ahora vemos que cada vez más tenemos que ver una forma de ser más resilientes, entendiendo el riesgo o entendiendo los efectos del cambio climático definitivamente como un riesgo, ¿no? Entonces, Cristian, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Importantísimo que nuestra audiencia conozca el tema de riesgos, ¿de qué se trata? Comencemos por lo básico. ¿Cuál es el concepto de riesgos? Qué gusto, Verónica, poder compartir con ustedes esta que es el Día Internacional de la Reducción de Riesgo de Desastres. Para la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgo del Ecuador es determinante seguir trabajando, digamos, en crear mayor conciencia, en generar mayor incidencia para tener una reducción efectiva de estos riesgos. El riesgo en concepto, digamos, elemental, es la probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso que te genere unas pérdidas, unos daños en un momento concreto, en determinado espacio, ¿no? Eh, pero más allá de lo conceptual, digamos, el riesgo es una construcción social, digamos, tienes un fenómeno natural que se asocia en una gran medida, digamos, a las dinámicas que tenemos nosotros como humanidad. Entonces, el modelo productivo tiene una relación a las dinámicas sociales, culturales y por sobre todo, digamos, a lo construido. O sea, es decir, ahora en el siglo XXI, digamos, en las discusiones más globales, el riesgo toma más importancia porque problemáticas como el crecimiento urbano desorganizado, no planificado, nos genera varias complicaciones y es ahí donde tiene mucha cabida, digamos, este análisis de ver la probabilidad de que pueda ser afectado por un evento natural, socionatural o entrópico, ¿no? Y entonces, ese es una dimensión en la que las ciencias positivas principalmente han establecido un estudio mucho a la amenaza, ¿no? Entonces, cuando hablamos de riesgo, la gente hace una primera idea sobre el volcán, la erupción, el terremoto, la cuestión del tsunami, pero gestionar el riesgo va mucho más allá de eso, sino también es pensar escenarios prospectivos, correctivos, plantearse modelos de desarrollo más sostenibles y un vínculo muy directo con el tema del cambio climático, ¿no? Sí, definitivamente. Y bueno, el Ecuador cuenta con una Secretaría Nacional de Riesgos y de lo que recuerdo hay un Plan Nacional de Riesgos. ¿Qué tan actualizado, vigente está este y qué tanto se aplica? Porque tiene que mucho que ver. Yo me puedo a pensar, por ejemplo, si vamos a cambiar, vamos a tener temperaturas más altas, estamos viendo los efectos de los huracanes en Centroamérica, de los desbordamientos de agua en Venezuela y el Ecuador y el resto de América Latina simplemente no se va a escapar de aquello. Tenemos que pensar ya, no es que comenzar a pensar, pensar ya en una infraestructura con modelamientos de amenazas más fuertes a este tipo de riesgos, hablando de temas de cambio climático. Y seguramente hay unos cuantos más riesgos identificados en cada zona del país que tienen que ser considerados y tomados en cuenta para esa planificación, ¿no? Y con presupuesto. Sí, por supuesto. Creo que el país tiene unos grandes utopías, digo yo. La Constitución del 2008 establece, digamos, algunas cosas importantes y entre esas un sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos. Digamos, esto en la región es único. O sea, no hay país que tenga en su Constitución este mandato del 389 y 390. ¿Cuál es la dificultad, digamos, que ese sistema ha quedado en enunciado, no se ha operativizado, no se ha consolidado a través de una ley orgánica que permita entender quiénes hacen el sistema, cómo funciona el sistema, cuál es la arquitectura institucional para poder trabajar el riesgo? Digamos, Verónica, tú sabes muy bien, digamos que el cambio climático no es un problema ambiental,
sino es un problema más civilizatorio, tiene que ver con un modelo de desarrollo. Y el tema de riesgos es casi igual, digamos. Cuando tú piensas la sostenibilidad de un modelo, tú estás viendo la variación climática, estás viendo estas probabilidades de ocurrencia de un fenómeno, digamos, de una erupción, o también un tema de convulsiones sociales, o también los incendios forestales. Entonces, vemos en conjunto que el riesgo se constituye, digamos, en un elemento como fundamental para pensar el desarrollo. Y cuando no se gestionan bien estos riesgos, tenemos lo que llamamos desastres, digamos, que no es de otra cosa que un desarrollo mal planificado. Entonces, el asombro que tenemos, principalmente en América Latina, digamos, es la recurrencia de los eventos peligrosos, más el nivel de vulnerabilidad que tienes, la poca capacidad adaptativa de la población, va haciendo que el escenario sea propicio para tener una visión, digamos, bastante más trágica de lo que actualmente tenemos cuando se suscitan pérdidas, digamos. Y en este sentido, en la región creo que hay unos esfuerzos interesantes. Colombia viene trabajando el tema de cambio climático desde la planificación. Eh, es un tema importante porque, digamos, esto te permite tener una mirada multisectorial y no solamente una mirada, digamos, fija hacia la cuestión de la atención en el caso de riesgos, por ejemplo, de las emergencias, la asistencia humanitaria, etcétera. Pero en el caso ecuatoriano, digamos, hemos tenido a partir de la Constitución una transformación institucional bastante importante, ¿no? Digamos, Defensa Civil, Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Secretaría de Gestión de Riesgos, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, y todo ese vaivén institucional significa cambios, procesos, significa también unas atribuciones, unas competencias, Claro. y creemos que es un poco un momento de consolidar esa estructura, no pensando en un rector solamente, sino pensando en un sistema que te permita articular. Y en ese marco creo que la asociación y conjunto con algunas otras organizaciones hemos trabajado mucho en un laboratorio de política pública para poder establecer algunas recomendaciones a la por fin ley de gestión de riesgos que podría salir, esperemos, este año, máximo el trimestre del 2024, que es imperante para poder organizar y consolidar el Sistema Nacional de Riesgos, ¿no? Ujú. Y eso, eso me trae a colación el tema de prevención, porque si bien tú dices, y creo que nos pasa a todos, excepto de pronto Japón, que si bien es cierto está súper preparado, es menos vulnerable, el tema de desastres existe, pero no tanto como podría ser en cualquier lado que no estamos preparados. Entonces siempre no veo una actividad permanente, no sé si tal vez de bajo perfil de la Secretaría de Riesgos, que debería liderar todo esto, pero mientras estamos como con ningún acontecimiento de terremoto, erupción, deslizamientos, etcétera, preparar justamente este sistema que tú tienes para comenzar a prevenir a la ciudadanía, a incorporar los planes, etcétera. Y cuando ocurre algo, ahí es que se activa y aparece de pronto la Secretaría de Riesgos o el organismo que tenga que liderar, y ya cuando es las cosas muy tarde, ¿no? Entonces, en ese sentido, quisiera que profundices un poquito, Christopher, cuáles son esas recomendaciones justamente a la ley de riesgos que está tratando pues la Comisión de la Asamblea Nacional, y cómo va ese proceso. Mira, 14 años después de la Constitución vamos a por fin tener, 14 años. digamos, una ley de gestión de riesgos. Y este es un esfuerzo que nos conviene a todos, digamos. O sea, no puede pasar que después de 14 años tengamos un documento que siga siendo enunciativo, que no te dé una capacidad de operatividad y que no comprenda dos principios sustantivos. Uno, que es la descentralización, y dos, que sea lo subsidiario, digamos. Cuando entendemos hasta qué capacidad tienen los gobiernos autónomos descentralizados y salir de este ping-pong histórico, ¿no? De la competencia, la atribución, los recursos, quién es el responsable de hacer qué cosa, digamos. Esto me lleva también a algunos temas que no hemos podido resolver, como el tema de agua, por ejemplo. Ujú. Tenemos varios actores que tienen varios tipos de intervención, y el problema no está tanto en las atribuciones y la rectoría, sino en la ejecución de cosas concretas. Entonces, en este tema
Uno de los principales aportes que se ha trabajado, han estado 27 organizaciones, la WWF, ha estado Flaxo, ha estado IAEN, está la GIZ, está trabajando también UNESCO, ha participado la Superintendencia de Uso y Ocupación del Suelo, el INE, institutos, digamos, de la academia más especializados, del mismo servicio, para pensar una arquitectura del sistema, porque cuando tú me dices que todos hacemos el Sistema Nacional Centralizado, es en un momento de prevención o un momento de crisis, es todos y ninguno, digamos, y esto no nos puede pasar nuevamente en el país, digamos. Entonces, en este marco se ha hecho un sistema nacional que está compuesto por 8 subsistemas que tienen que ver, uno, con análisis de la información, digamos. Es importante entender que el riesgo tiene una incertidumbre y como es una probabilidad, necesitas buena información, tanto estadística, cartográfica, y eso es algo que nos vincula a todos, no solamente para el riesgo, digamos, para trabajar proyecciones climáticas, para poder establecer nueva lógica de planificación y ordenamiento, necesitas tener buena información. Entonces hay un subsistema de esto, hay un subsistema de reducción de riesgos, digamos. Este subsistema tiene que ver con todo lo que es prevención y con todo lo que es básicamente trabajar obras estructurales, no estructurales, para poder mejorar, digamos, la capacidad de la población para enfrentar potenciales eventos adversos. Digamos, esto tiene mucho vínculo con el cambio climático porque tiene que ver mucho con el tema de la adaptación. Luego Ujú, hay unas discusiones semánticas que el Estado comienza a teorizar, digamos, como que fueran dos principios filosóficos diferentes, ujú. pero sí hay una diferencia entre la mitigación entendida en el riesgo de desastres y la mitigación entendida en el cambio climático. Pero la que nos une, digamos, es la adaptación al cambio climático. Y ese sistema tiene por responsabilidad justamente trabajar este vínculo para poder ser más pertinentes a nivel local. La respuesta, digamos, los preparativos, está en un subsistema que se maneja ya, que hay un tipo de experiencia, que aunque en el COVID nos dimos cuenta que todavía faltaría fortalecer, el tema de rehabilitación y reconstrucción es otro, el tema de transferencia del riesgo es importante, hay que pensar a seguros, reaseguros de temas de viviendas, medios de vida, medios de producción, si no, no hay plata suficiente que te alcance para seguir atendiendo desde la asistencia humanitaria o desde una lógica subsidiaria, digamos, la cuestión de los desastres. Y finalmente tenemos dos subsistemas que son importantísimos, uno que tiene que ver con la cooperación internacional y otro que tiene que ver con la participación ciudadana, digamos, no como un mecanismo de instrumentalización, sino como una lógica en la que confluya el tejido social para comenzar a trabajar una forma más corresponsable de la política pública y en el caso de cooperación, alinearnos mucho mejor a esta arquitectura también compleja que es como la del financiamiento climático, digamos. O sea, si esa es la línea en la que el mundo te está orientando, digamos, del financiamiento de la cooperación, no puede ser que en el Estado sigamos en la disyuntiva de si esto es cambio climático o esto es gestión de riesgos, sino esto cuánto tributa a la sostenibilidad y cuánto más complementario puedes hacer este proceso, ¿no? Entonces, en el tema de prevención, nosotros creemos firmemente que hay que juntar estos dos elementos para poder plantear a los gobiernos locales y al gobierno nacional que la planificación tenga este enfoque, digamos, de sostenibilidad. Y te digo esto porque recién salió un estudio del PLANAC, unos datos, digamos, ahí. Tan solo el 17% de los gobiernos autónomos centralizados conocen qué es la NDC. Y si tú no conoces, digamos, cuáles son las contribuciones acordadas por los países para la cuestión de reducción de emisiones de dióxido de carbono y luego tampoco conoces cuál es la agenda de reducción de riesgo nacional o no conoces cuáles son las atribuciones del plan de respuesta, todos los rectores de la política te van a comenzar a pedir que tengas la agenda de cambio climático, plan de mitigación, plan de adaptación, luego agenda de reducción de riesgos, luego plan de respuesta, plan de contingencia. Y esto, digamos, ¿quién lo materializa? Dos o tres o cuatro personas. Y entonces, ¿qué sentido tiene seguir haciendo tanto instrumento que no tiene operatividad cuando podríamos pensar una complementariedad mucho más efectiva? Y digo, sin romper las competencias, y eso es un poco lo que hemos dicho al gobierno nacional, es necesario pensar la eficiencia desde este proceso. Somos un poco ambiciosos, digamos, y a veces osados, dice alguna gente, de pensar que tengamos una Secretaría Nacional de Cambio Climático y Gestión de Riesgos que te permita operativizar un músculo institucional más fuerte y que te ayude realmente a pensar la sostenibilidad, porque la Subsecretaría de Cambio Climático hace un esfuerzo enorme, digamos, es interesante el trabajo que realizan, al igual que el servicio,
pero el uno tiene recursos o sabe cómo colocar los recursos en la cooperación, digamos, o en el financiamiento, en la arquitectura del financiamiento más climático, pero el otro necesita de recursos, de buscar entender cómo hacer capacidad adaptativa, cómo trabajar resiliencia, cómo pensar, digamos, temas de adaptación al cambio climático, y también el otro necesita complementar y entender que hay factores también que son subyacentes al riesgo climático, digamos. O sea, no Claro. puedes hablar de solo las precipitaciones si no hablas de fenómenos de remoción de masa. No puedes hablar, por ejemplo, de las olas de calor y la sequía si es que no estás hablando de incendios forestales, y estás hablando, por ejemplo, de algunas otras cosas vinculadas principalmente, digamos, a la cuestión de eventos geomorfológicos, geodinámicos, que son importantes de entenderlos, ¿no? Entonces, este es de la apuesta, que tengamos claro desde la institucionalidad una arquitectura que pueda ser mucho más robusta, que sea mucho más funcional, que te dé un mejor músculo territorial también para poder trabajar. Una subsecretaría que no tiene músculo institucional a nivel territorial no puede hacer una presencia, digamos, que te permita transversalizar el enfoque de cambio climático en la planificación, al igual que la de riesgos. Entonces, una de las cosas que nosotros planteamos es que seamos más sencillos también con ese armaje institucional en poder entender a la gente qué es lo que necesita. Y la gente necesita soluciones prácticas a los problemas complejos que tenemos. O sea, tenemos problemas de agua, tenemos problemas sobre la cuestión de seguridad alimentaria, tenemos problemas súper fuertes sobre la cuestión principalmente las violencias. Entonces pensemos cómo hacemos comunidades más saludables, más seguras, más Claro. sostenibles, desde estos enfoques que den respuesta a algo que yo tengo garantía, que son mis derechos. Entonces, no tanto a cuánto contribuyo al Acuerdo de París y al marco de Sendai, digamos, eso vamos a tributar cuando tengamos claro que la garantía de los derechos de la población está, digamos, cubiertos o están Pasa por en la población, así es. pasa por el Estado, ¿no? Entonces, esa es un poco la mirada y ahí creemos que la prevención tiene un rol importantísimo, ¿no? Claro, claro, sin duda alguna. Y en este momento quiero hacer una breve pausa, Cristian, para agradecer a nuestro auspiciante Gira, que es una empresa filial de la Corporación Favorita que trabaja en la implementación de la economía circular. Vamos a ver este video. Hay un lugar que puede transformarlo todo. Aquí, un Tetra Pak puede ser un pupitre. Un papel puede ser un regalo. Un abogado puede ser el salvador de los mares. Una madre puede ser defensora de la naturaleza. Un niño puede cambiar el futuro. Y el mundo puede transformarse en esperanza. Hay un lugar donde todo se transforma. Trae tus empaques reciclables a los puntos Gira, ubicados en locales de Corporación Favorita. Christopher, vuelvo contigo y me gustaría retomar un poquito profundamente lo que tú acabas de decir porque se trata de un tema institucional y obviamente muchas veces se genera un poco de choques o empatía o hasta no definir claramente las competencias. Entonces, si tenemos una secretaría, la propuesta de la ley es que la secretaría se llame Secretaría de Cambio Climático y Riesgos. Y de lo que te entiendo, obviamente el tema de cambio climático está en el Ministerio del Ambiente. Básicamente he oído que hay ciertas subsecretarías que también topan en otros ministerios del tema de cambio climático y hay un comité interinstitucional de cambio climático que a la larga termina aceptando o dando el ok del informe que se va a llevar a París, pero no ejerce ningún otro rol adicional. Entonces, lo que se pretende con esta ley, como tú dices, hay una subsecretaría, pero que a nivel de subsecretaría no puede tener una mirada nacional e interinstitucional, sino que necesitas un paraguas un poco más amplio, que tenga una mirada que incorpore al Ministerio del Ambiente, incorpore al de Vivienda, al de Obras Públicas, es decir, abarque todo con esa mirada de riesgos. ¿Es así? Si planteamos, hay dos cosas, digamos, en el país no es que falta norma, digamos, a veces hasta Así es. abunda y es complicado porque hay que ver que no se traspole. En el COA, en el Código Orgánico Ambiental, dice en un artículo que es el único que habla más específicamente del cambio climático, así como tácitamente,
te menciona que el Ministerio de Ambiente será el rector de la política de cambio climático. Y ahí vuelvo a decir lo mismo, eso es un error de enfoque, de Ujú, concepto, de gestión de la política pública, porque no es un problema ambiental, o sea, no es un tema de calidad, no es un tema de las áreas protegidas, no, digamos, esto es un problema más amplio, digamos, que tiene que ver con el desarrollo del país, en estricto rigor. ujú, Entonces, una de las propuestas que tienes es una reformatoria al Código Ambiental, donde le des una atribución, digamos, de la rectoría del cambio climático a una institución que tiene más solidez, digamos, por lo menos en el sentido funcional del Estado, que podría ser o la Secretaría de Planificación o dícese en esta reforma que se establezca, digamos, la rectoría a un ente que maneje la gestión de riesgos y el tema de cambio climático desde un principio de sostenibilidad. Digamos, esto sonaría bonito, digamos, un académico te aplaudiría y una persona que viene apasionada trabajando los temas de estos, te agradecería infinitamente, digamos, porque si no nos conocemos los que hacemos cambio climático, los que hacemos riesgos y si seguimos disputando conceptualmente la cosa, no va a funcionar mucho de lo que estemos planteando. ujú. Pero por el otro lado, hay un tema que es fundamental, digamos, la eficacia y la eficiencia de la política pública a nivel descentralizado, digamos. Y esto es algo que nos conlleva a pensar muy bien el modelo que queramos plantearnos, porque, insisto, no hay capacidades suficientes, digamos, a veces hasta en el Estado, como pensando en los gobiernos locales descentralizados, para plantear toda una estructura solo de cambio climático o solo de gestión de riesgos y no ver el más de esto. Y Ujú, esto ya creo que tenemos con claridad, digamos, Verónica, hemos sido testigos de que, por ejemplo, en el tema del COVID, tú te das cuenta de que si no vinculas la vigilancia epidemiológica, digamos, con la lógica del cambio climático, ¿cómo explicas el crecimiento de vectores en zonas mucho más, de mucho más altura que antes no había, por ejemplo, enfermedades así es. transmitidas por vectores? Entonces, te das cuenta con claridad de que no es un tema enunciativo, digamos, hay que trabajar sobre eso, porque si no nos preparamos sobre este problema, no es que va a ser el COVID lo que nos va a acabar, sino la Zika, chikungunya, dengue, malaria, etcétera, porque son enfermedades que están dentro del territorio, Correcto. pero que están teniendo un crecimiento a otros pisos y que van a tener unas variaciones y que hay que trabajar sobre eso. Al ponerte un ejemplo, ¿no? Pero también tenemos un problema mucho más crítico que es todo el mundo está trabajando, digamos, ahora en la desnutrición crónica infantil, y nos parece interesante, pero si el problema es agua, digamos, entonces tenemos un problema que hay que trabajarlo mucho más estructuralmente. ¿Cuáles son las fuentes de agua? ¿Cómo podemos trabajar un tema de conservación? ¿Cómo pensar, digamos, en no hacer niveles de contaminación? Es alarmante lo que recuperamos nosotros de aguas residuales en el país. O sea, no llega ni siquiera al 15% en su totalidad, digamos. Entonces, con esos problemas que tenemos, vuelvo a insistir que no es un tema único la exclusividad del cambio climático hacia el vector ambiental. Ujú, Y el otro lado que nos interesa es ser más eficientes y más eficaces al momento de trabajar temas de sostenibilidad del desarrollo. Por ejemplo, si tú ves todos los planes de desarrollo que tenemos de los gobiernos autónomos centralizados, tenemos 17 guías para transversalizar 17 enfoques en los planes de desarrollo. Yo no me imagino de director de planificación de un gobierno autónomo centralizado, ¿cómo derechos metes humanos, todo eso? género, riesgos, cambio climático. Entonces, todo eso, ¿cómo? Digamos, o sea, es una tesis doctoral la que te puede salir de ese plan de desarrollo cuando necesitas cosas mucho más sucintas, claras, prácticas, que te Tangibles y permitan entender el prácticas. modelo, claro. Y entonces, a partir de eso, tú dices, algo está fallando en este tema porque no hay un nivel de compactación, de articulación. Pero luego ves ahora los candidatos, me ha dado el gusto revisar en algunas ciudades los planes de gobierno, y el tema de cambio climático y gestión de riesgos, digamos, si se menciona es bastante, digamos, pero no es algo que te ponga como en la agenda, digamos, prioritaria de la persona que quiere ser una dignidad en un territorio X, digamos. Entonces, lo que hace falta en esto es que el andamiaje institucional Ujú, piense no en una política de gobierno, sino en una política de Estado. Digamos, el cambio climático, si queremos apuntar a Estocolmo 2050, no solamente la descarbonización tiene que ver con certificaciones de las empresas, las industrias, etcétera, sino también tiene que ver cómo pensamos del modelo de desarrollo de la ciudad, digamos, del territorio, de lo rural, de las diferentes áreas en donde nosotros nos podemos desarrollar en el territorio nacional. Entonces,
a mí me parece que la idea de poder tener una estructura fuerte, robusta, da operatividad. Te pongo el caso del distrito. Tú conoces bien cómo funciona el distrito. La Secretaría de Ambiente tiene unas competencias súper interesantes, trabajas cosas súper valiosas, pero la que más recursos podría tener es la Secretaría de Seguridad y el riesgo está en seguridad de y seguridad. además en seguridad tiene una tasa, que esa tasa puedes trabajarla, digamos, podrías hacer recuperación de quebradas, sistemas de alerta temprana, etcétera, en conjunto y Ujú. podrías tener una recuperación interesante, digamos, de servicios ecosistémicos o podrías trabajar con la gente de manera coordinada para tener unos mejores análisis, pero al final parecería que el riesgo climático me da la Secretaría de Ambiente y todos los demás riesgos me lo da la Secretaría de Seguridad. Y ese divorcio entre esos dos espacios, por ponerte un ejemplo tangible Sí, también más es allá del así, Estado, es así. no te logra dar una operatividad con la gente, digamos. La gente Así. te reclama cosas que esta forma de estructura es un poco más caduca, digamos. Entonces, hay que evitar que la Termina ley... limpiándote las manos alguno porque dice, bueno, yo no tengo el presupuesto ni tengo la competencia, vaya donde. Entonces, pero son la misma institución. La gente no le importa quién tiene la competencia. La gente me está pasando esto y usted ayúdeme a resolver, ¿no? Claro, y Internamente. además tienes una cosa que es importante. En el caso de Quito, gran parte de las afectaciones son por variabilidad climática, digamos, aunque muchos hoy se han vuelto conceptualmente críticos a eso, diciendo que el cordonazo, por ejemplo, en San Francisco siempre se produce, se da al mismo tiempo, no sé qué, y que eso no es una cuestión de variabilidad. Habría que discutir, digamos, ya en la parte científica a veces hay posiciones y posiciones, pero yo me voy a lo que es la materialidad. La gente no le interesa entender si es que es del cambio climático o no es del cambio climático. A mí me interesa que hay una afectación, que Así el es, territorio está teniendo esto y sobre eso denme una respuesta integral. total. Entonces, eso me parece que es un poco la línea y decirte, o sea, en Puerto Viejo nos ha funcionado, en algunos otros lugares también, digamos, el fusionar estos dos temas de cambio climático y gestión de riesgos, porque le permite realmente buscar dos cosas concretas. La primera, que se materialice este enfoque transversal en una cosa concreta que es el modelo de desarrollo territorial, institucional, comunitario, si quieres, pero también, por el otro lado, tengas una posibilidad de acceder a este famoso financiamiento climático del que todos hablamos, todo se menciona, digamos, pero que tiene una Pero no complejidad al momento de operativizarse, ¿no? complejo y que nadie puede aterrizarlo porque parece que es para demasiado iluminados. Sí. Y oye, Christopher, y otra de las cosas que me salta es el tema de capacitación y de educación. Tú mencionaste algo que es súper importante y que es precisamente el de que la gente no conoce, ¿no? El porcentaje que tú mencionaste de que la gente no conoce el tema de cambio climático, que no conoce el tema de una buena planificación, etcétera, no conoce lo que es una NDC, o sea, si los gobiernos y las locales y las ciudades pueden contribuir y muchísimo a una NDC, y para quienes nos escuchan significa las contribuciones nacionales determinadas por las cuales el país se compromete a reducir sus emisiones eso el Ecuador lo tiene que presentar cada año ante el Acuerdo de París. ¿Cómo lo va a hacer? Si no tiene tampoco, no lo puede hacer solo y el resto del país no lo conoce, entonces ahí hay una falencia todavía sustancial de capacitación, de educación y de articulación, ¿no? Sí, y creo que ahí, Verónica, tenemos un gran desafío todos, digamos, hacer de lo complejo algo más fácil, digamos. Si nosotros seguimos complejizando el tema de hacerlo más difícil de entender la variabilidad climática, los temas de mitigación, y seguimos emulando, digamos, ciertas formas de vida, de relacionamiento, de construcción de lo artificial que tiene Europa o que tiene otros países en el globo, es complejo si no tienes una realidad contextual del Ecuador, digamos. Si la movilidad sostenible es todo bien, perfecto, pero electromovilidad en zonas que tienen pendientes y demás no ha funcionado. Si no, anda al Loja y revisa lo que pasó con los taxis eléctricos en su momento, digamos. O sea, esto está pensado para unas realidades y creo que el rol del Estado es contextualizar esto. Entonces, me parece que para educar debemos educar, digamos, desde una lógica en la que se entienda, por un lado, desde el lenguaje, pero también desde la ejemplificación de las cosas que también hacemos, porque sabemos cómo recuperar algunas cuestiones, por ejemplo, de cosecha y siembra de agua, que podemos también hacer cosas interesantes sobre la cuestión de la chacra, que también podemos dar una lógica de poder vincular
circuitos de comercialización más cortos, digamos, garantizar la seguridad alimentaria, etcétera. Entonces, sí hay cosas que debemos recuperar, no para desde lo particular hacerlo la generalidad, pero sí para entender que este país, aún por pequeño que sea, la mega diversidad y toda la cuestión geográfica que le conlleva, le hace que un país que necesita tener atención de acupuntura, diría yo, para la intervención de política pública. No todo puede resolverse desde una generalidad. Hay un mínimo de una base, digamos, pero habría que pensar en la NDC cuáles son los municipios que tienen mayores problemas de asentamientos humanos. Entonces, sobre ese eje trabaja Claro. toda la cuestión de la aplicación. Si tienes municipios que tienen que tributar más electromovilidad, digamos, más reducción en mitigación de dióxido de carbono y estás pensando el tema de transporte, IPs, metro, tranvía, etcétera, y a cuáles están por ese camino, entonces en eso dedícate a especificar ese trabajo y no hagamos que parecería que todas las cuestiones tendríamos que hacer todo porque en el país no hay esas capacidades. Así Y es. más aún, Verónica, cuando el 80% de los municipios tienen dependencia casi por sobre el 85% del gobierno central. O sea, esto, digamos, es una, Esto es dependiente. es como tener una franquicia que te da trabajando la producción de, y Claro. te queda una utilidad marginal, digamos, si quieres verlo así, pero que no es que tenga la capacidad de invertir, de reproducir una cuestión más de bienestar. Entonces, es un tema que principalmente a nosotros nos interesa entenderlo desde la reducción del riesgo en un ámbito social, ambiental, económico, que nos permita garantizar derechos y por sobre todo tener una claridad de que en el Ecuador podemos tener capacidades de fortalecer el Estado, de mejorar la relación con lo público, el privado, la academia y poder tener mejores intervenciones locales, ¿no? Perfecto. Bueno, con esto cerramos este espacio, Cristian, perdón, Christopher, agradeciéndote por estar acá, por habernos explicado un tema muy importante, crucial, digo yo, para futuro cómo prepararnos como país frente a estas amenazas y estos riesgos que tenemos latentes todo el tiempo. A todos por su sintonía, como siempre. Les invito a compartir con otras personas nuestra página, darle un like, seguir a nuestros canales digitales en Twitter, en Instagram, en YouTube, para que juntos podamos llegar a más gente y generar una mayor conciencia ambiental. Muchas gracias.